nombre es Kendall González, soy estudiante del Tecnológico de Costa Rica y en este video vamos a ver un modelo de protocolo para coherencia de caché en sistemas multiprocesador. Vamos a comenzar por algunas definiciones básicas, sobre todo qué es la caché. La caché es una memoria de alta velocidad cuyo objetivo es mejorar el rendimiento del CPU al realizar lecturas y escrituras desde y hacia la memoria principal. Se entiende que un caché hit es cuando el CPU busca un dato en la caché y ese se encuentra ahí. Por el contrario, un caché miss es cuando el CPU busca un dato y este no se encuentra en caché. Un sistema multiprocesador es aquel en el cual se tienen varias unidades funcionales de alto nivel, como un CPU a nivel de sistema, en donde todos ellos están interconectados a través de un medio para poder llegar a la memoria principal, usualmente a través de un boot de datos. La coherencia, se tiene el escenario que eso sucede cuando los datos compartidos son almacenados en caché. Los valores compartidos son replicados también en otras cachés. El problema sucede cuando en un mismo instante de tiempo las múltiples cachés de todos los procesadores pueden tener la misma variable, es decir, una posición en memoria con valores distintos. Entonces, el objetivo es diseñar una aplicación de software que realice un modelo o implemente un modelo de un sistema multiprocesador de 4 elementos de procesamiento con memoria compartida a través de una caché para cada uno de ellos. Los procesadores deberán generar solicitudes de procesamiento o acceso a memoria a diferentes regiones de memoria. Sobre cada una de las cachés se deberá diseñar un protocolo para solucionar el problema de la incoherencia y regiones compartidas de la misma. La solución propuesta está basada sobre un protocolo de monitoreo. Eso significa que en cada caché donde se tiene una copia de un dato de un bloque de memoria física, este va a estar monitoreando por cambios en dichos bloques. En este escenario, cuando hay una actualización por escritura, se genera una petición de broadcast para que todos los procesadores de la red interconectada actualicen su copia local. Esto tiene una ventaja y es que el hardware es relativamente simple respecto a otros enfoques. A su vez reduce desaciertos en caché. Eso significa que mejora el hit rate. La mayor desventaja es que utiliza write-through para actualizar los datos en memoria principal. Eso significa que cada vez que se va a guardar un dato en caché, también se guarda su respectivo dato en memoria principal. Eso significa un mayor uso del bus de datos. Para los casos de lectura, en el caso que se dé un hit en caché, se procede a realizar la lectura desde dicha caché, y en el caso de que haya un miss, se procede a solicitar ese dato a través del bus de datos desde la memoria principal. La solución propuesta se basa de una cantidad configurable de procesadores. Para esta explicación son 4, donde cada procesador va a tener una unidad funcional que es un CPU que se encarga de generar las instrucciones a ser procesadas, de procesarlas y de ordenar su almacenamiento. Este almacenamiento debe ser a través de la caché, el cual va a ser gobernada por su respectivo controlador. Este controlador determina en qué sección de la caché se va a guardar el dato, y si son lecturas, determina también en qué bloque corresponde, con base en la dirección solicitada, el dato en caché. A su vez, va a haber un monitor que se encarga de estar enviando señales de broadcast a los demás procesadores para que actualicen su versión local, como se había mencionado anteriormente. Y a su vez, cuando llega una señal de broadcast, se encarga de determinar a través de la ayuda del controlador de caché en que, si se tiene el dato localmente, y si se tiene, realizar la actualización respectiva. Toda la comunicación a través de memoria principal pasa a través del bus de datos mediante un controlador de memoria que se encarga de orquestarla, y finalmente se llega a memoria. La solución propuesta se ve plasmada en una aplicación de terminal. Tenemos el enfoque de interfaz gráfica basada en texto con colores. Eso significa que la aplicación es relativamente ligera, entonces no tiene una carga muy pesada sobre el sistema operativo debido a la cantidad de threads que tiene que levantar en background para poder simular el comportamiento de esta solución. Se puede observar en la parte superior el uso de CPU, y eso se determina mediante la cantidad de instrucciones de tipo procesamiento que se ejecutan en cada ciclo del reloj. Entonces, si se tienen en este caso 8 cores, donde en 7 de ellos se está ejecutando una instrucción de tipo procesamiento, entonces el uso de CPU corresponde a un 87%.
Eso es un número bastante variable, de hecho se puede o se ve afectado con base en la configuración de la probabilidad de la generación de instrucciones, que eso lo vamos a ver más adelante, pero es un buen indicador para ver si realmente esta configuración de las instrucciones está bien realizada o no. Posteriormente, el uso de RAM se calcula con base en la cantidad de bloques de memoria, cuántos de ellos ya han sido escritos. En ese sentido se puede observar que son 12 de 16, lo que corresponde a un 75%. Luego se observa una tabla que corresponde a los datos que están almacenados en memoria principal, donde se puede observar su dirección en valores decimales y el valor que está almacenado en dichas direcciones. Cada procesador, cuando escribe en memoria, va a escribir su identificador y los datos que vienen por defecto en cada bloque va a ser ceros. Luego se observa una siguiente tabla que tiene todas las cachés del sistema con su número de bloque. El valor por defecto que se va a guardar es X. Eso es para poder hacer la diferenciación entre el valor por defecto de la caché con el valor por defecto de la memoria RAM, ya que hay escenarios en los cuales se hacen lecturas de un dato en caché que no ha sido inicializado en memoria principal, aunque es cero. Entonces, para poder ver ese cero en memoria de caché, para poder ver el efecto se ponen X en caché. Hay una nomenclatura de colores. Color verde significa que el dato ha sido recién escrito y color azul significa que el dato fue actualizado mediante el broadcasting, que esos serían los dos estados del protocolo. Posteriormente se puede observar una tabla que contiene un resumen histórico del comportamiento de las cachés. Se puede ver la cantidad de misses, la cantidad de hits que ha ocurrido por caché, el total de accesos a memoria de caché, y se calcula en tiempo real el miss rate y el hit rate. Esto nos permitirá poder, después de un largo periodo de tiempo ejecutándose, ver cuál es el comportamiento del sistema respecto a hit rate y a miss rate, para determinar si el enfoque aún mejora el acceso a caché o más bien lo reduce. En la implementación, la parte de sincronización se realizó mediante semáforos utilizando la biblioteca Ptrads. En este caso se puede ver que es un ciclo while true, lo cual significa que es un loop relativamente infinito en donde se simula este orquestador que va a estar realizando el clock para poder sincronizar todos los diferentes CPUs. En este sentido, se puede observar que lo primero que se hace es esperar para que, antes de generar el siguiente ciclo de reloj, esperar a que todos los diferentes procesos, en este caso CPUs, hayan liberado su semáforo para ya saber que todos terminaron su ejecución. Posteriormente hay algunos decorativos, por ejemplo, si la interfaz gráfica está activada, entonces se procede a dibujar los datos en pantalla. Sin embargo, esto no es relevante para la explicación de sincronización. Posteriormente se espera para el lock de que se liberen los datos del propio sincronizador. Esta es la forma como se simula el clock desde una capa más arriba de los diferentes procesadores. Finalmente, si la bandera de debug está activa, ese es un modo que vamos a ver más adelante, que permite ejecutar paso a paso la parte de los clocks para poder visualizar más fácilmente el comportamiento del sistema. La zona crítica se logró proteger gracias a los mutex de la biblioteca Ptrads. Esto lo que permite es que una zona crítica de código, en este caso el procesamiento de cada instrucción en un CPU, se realice de forma atómica. Esto garantiza que el acceso a los recursos compartidos no se van a ver alterados por el acceso mutuo o simultáneo de dos o más CPUs. En este sentido, va de la mano con la generación del reloj por la capa más anterior, en donde siempre se queda esperando a que la capa anterior le permita ser ejecutada, y finalmente, cuando ya termina su ejecución, le avisa a la capa anterior de que ya finalizó, para que todos los threads se puedan sincronizar.
Los resultados que se obtuvieron es que se tiene un mayor uso del bus de datos debido a la actualización cada escritura de los procesadores. Esto desde la teoría ya se conocía, es uno de los efectos del write-through, que en cada vez que se escribe en caché se escribe en memoria, eso implica un mayor uso del bus. Se tiene un mejor hit rate debido al broadcasting de la última versión de los bloques de memoria a todas las cachés. En general, la escritura es lenta respecto a una rápida y eficaz lectura. Y el alto hit rate también se debe a que la caché puede almacenar hasta un 50% de los datos de memoria principal. Eso significa que la caché es bastante grande respecto a la memoria principal. Se puede observar que el hit rate de todas las cachés ronda el 0.69, donde el valor mínimo es 0.68 y el máximo 0.70. En otras simulaciones se ha logrado hasta 0.72 de hit rate. Lo que esto significa es que por cada 1000 accesos a caché, más de 700 o aproximadamente 700 veces de las que se accedió, el dato sí estaba en caché. Esto aumentaría bastante el rendimiento de un sistema físico que implemente este protocolo. Entrando en detalle, cómo se determina la correspondencia en lectura y escritura, se está utilizando un enfoque direct mapped. Eso significa que para cada bloque de memoria puede corresponder un solo bloque en caché. En este sentido, ¿cómo se determina qué bloque de memoria va en caché? Eso se hace mediante la operación matemática de que se obtiene la dirección, se aplica la operación módulo con la cantidad de líneas o bloques que se pueden utilizar en caché. En este caso, se tiene que la memoria son de 16 bloques y la caché son de 8. Entonces, para todas las direcciones o bloques de memoria principal corresponde un solo bloque en caché. En este sentido, la dirección 0 en memoria principal se mapea a la dirección 0 de caché y la dirección 8 de memoria principal también se mapea a la dirección 0 de caché. Esto nos da una siguiente pregunta: ¿cómo se determina si un dato está o no en caché? Si dos o más bloques pueden corresponder al mismo bloque de caché. Para esto, en la dirección se descompone en un index y un tag. Los index son los primeros 2 bytes. Esto va a depender claramente de la cantidad de elementos que se puedan guardar en memoria, así su rango de direcciones, entonces su index va a aumentar, pero esto puede ser generalizado para cualquier tipo de tamaño de direcciones. Lo que se hace es que se comparan los index. Por ejemplo, si yo tengo un dato en memoria que voy a guardar en caché y quiero saber si el que está en memoria es el mismo que está en caché, comparo sus index. Si los index son iguales, eso significa que el dato que está en caché es el mismo que está en memoria, o por lo menos los bloques corresponden a los mismos, ya que puede haber incoherencia. Para la parte de la generación de las instrucciones, se seleccionó una distribución binomial. Esto es una distribución de probabilidad discreta que cuenta el número de éxitos en una secuencia de ensayos de Bernoulli independientes entre sí, con una probabilidad fija P de ocurrencia del éxito entre los ensayos. Para la implementación del algoritmo no se hizo a pie, como se diría. Se utilizó utilizando la biblioteca estándar de C++. Aquí ya se implementó el algoritmo de una forma muy eficiente. En la forma en que se hizo es que se le asignó una probabilidad para los tipos de instrucciones que son de memoria. Entonces esa probabilidad permite manipular si las instrucciones generadas van a tender a ser de memoria o van a tender a ser de CPU, de procesamiento, perdón. Eso permite poder determinar mejor cuál va a ser el comportamiento del sistema. Si queremos estresar más la memoria, entonces hacemos que esa probabilidad tienda a generar más instrucciones de tipo memoria. Para la implementación de la solución, el ambiente es el siguiente. Se utilizó el lenguaje de programación C++ bajo el sistema operativo GNU Linux, específicamente la distribución Ubuntu 18.04. Se utilizó el compilador G++ con los flags WAL para mostrar todos los warnings, O2 para optimizaciones y el estándar C++ 17, ya que hay ciertas características del código que solamente están disponibles en esa versión. Se utilizó Make para gestionar y automatizar el proceso de compilación utilizando un Makefile y macros del sistema. Se utilizó la biblioteca Python para la gestión de hilos y Doxygen para la documentación interna del código. La parte del software, como ya mencioné anteriormente, se desarrolló una aplicación de terminal con un enfoque de interfaz gráfica basada en texto.
la cual posee parámetros de configuración, entre ellos la cantidad de cores, el tamaño de la memoria principal, el tamaño de la memoria caché, los rangos de memoria direccionables, es decir, la cantidad de bits que tiene cada dirección, la probabilidad de los modelos de distribución, que ya comentamos anteriormente también, y los valores por defecto a guardar entre las memorias, así como los tiempos de retardos para simular la penalización por ir hasta memoria principal. Finalmente, también se habilitó un modo debugger, como también mencioné anteriormente, que permite simular el clock mediante la presión de la tecla Enter. Eso permite analizar de una forma más cuidadosa el comportamiento del sistema. Finalmente, se tiene que este fue el modelo de memoria que se utilizó, ya que fue bastante meticuloso a la hora de diseñarlo. Se tiene una base genérica que es del tipo storage, que lo que permite o es un wrapper de un tipo standard vector para el almacenamiento de datos, que es de tipo genérico, utiliza templates. El dato se determina en la hora de instanciar la clase o de definirla, el tipo T, que es el tipo de datos, y S es la cantidad de datos que se van a almacenar. Como el tamaño de las cachés y de los RAM son bien conocidos, eso se puede pasar en tiempo de compilación para optimizar y prealocar la memoria que se va a utilizar. Sin embargo, eso es genérico. Posteriormente se tiene la RAM y la caché, ambos heredan en orientación a objetos, heredan de storage para no sobreescribir la lógica dos veces, sino que la base de la caché es la misma que la base de la memoria RAM. Ambos saben cuál es el tipo que se va a almacenar y el tipo de datos que va a tener. Finalmente, se tiene que en la caché no se van a almacenar datos directamente, se va a almacenar un cache block. El cache block lo que tiene es la dirección de su bloque que corresponde a memoria principal y el dato per se, que es el que se está almacenando. La memoria RAM contiene el dato que se va a almacenar y la dirección correspondiente. Para efectos prácticos del proyecto, lo que se está guardando en RAM y el tipo de dato que se guarda en cada bloque de datos de caché son de tipo string. Ahora vamos a proceder a ver la aplicación ejecutándose. En ese sentido, para poder compilar la misma, esta es la estructura de archivos de la aplicación. Se tiene una carpeta bin, que es donde cae el binario compilado. Docs es donde se genera la documentación interna de Doxygen. Include están todos los archivos de header. El makefile contiene las instrucciones de compilación. Y src source es donde está el código fuente propiamente de la aplicación. Para compilar solamente se procede con el método make. Ya él entiende cuáles son todos los archivos que se deben compilar, cuáles son los flags que se le deben pasar y cuál es el compilador por defecto que se debe utilizar. Posteriormente, dentro de la carpeta bin se tiene el binario multicore system. Si este se ejecuta, ya comienza la aplicación a lanzarse. En paralelo, la aplicación, aunque ya es bastante descriptiva de forma gráfica, también almacena archivos de logs. En este caso, se va a reiniciar el archivo cada vez que se ejecute este comando, se va a limpiar la terminal y va a hacerse un tail-f de ese archivo para que la terminal se vaya actualizando en tiempo real conforme la otra aplicación y la solución propuesta va a ir escribiendo en ese archivo. Acá la diferencia entre estas dos terminales es que uno es para el CPU 0 y el otro para el CPU 1. Acá podemos ir viendo los eventos conforme van sucediendo. Entonces procedo a esperar, a indicarle que espere por nuevas actualizaciones en los archivos y lanzo la aplicación. Como comenté anteriormente en la presentación, tiene un debug mode, que el debug mode se actualiza en el archivo de configuración de la aplicación. Se tiene el CPU usage, el uso de CPU, eso ya lo había comentado anteriormente. Entonces acá se puede ver en cada una de las terminales cuáles son los datos que se están obteniendo o cuáles son cada uno de los estados en el cual está cada procesador. En este caso se puede ver que no se ha ejecutado ninguna instrucción de escritura, lo único que se ejecutó fue una instrucción de lectura. En este caso fue por el CPU2
para la dirección decimal 5, que corresponde a esta dirección 0101 en binario. Esta dirección corresponde a este bloque de memoria RAM. En ese sentido, se debe aplicar la aritmética para conocer a qué bloque de memoria principal se ve mapeado ese elemento en caché. Entonces, en ese sentido, se ve que corresponde al bloque número 5, perdón. Entonces se puede ver donde en el bloque 5 de la caché número 1 está el valor 0, que corresponde al valor que estaba almacenado en memoria principal en ese momento. Posteriormente se procede a la ejecución de un nuevo ciclo. En ese sentido, el procesador número 1, perdón, procesador 1 ID 0 va a realizar una escritura a la dirección 7 de memoria principal, que corresponde al bloque 7 de su memoria caché. En ese sentido, se va a almacenar el valor CPU tecla numeral 0, ya la almacenó en RAM y hizo un broadcast para que los demás CPUs se dieran cuenta de eso. En ese sentido, se ve que el CPU 1 recibió el broadcast del CPU 0. Este valor va a la dirección 7, que es la dirección a escribir, y se conoce que este dato no está en caché. Entonces, ya que no está en caché del procesador 1, no realiza ninguna acción. Y acá se ve cuál es el valor que se iba a escribir. En este caso no es necesario conocerlo, solamente es para forma de debuguear. Entonces, a la hora de ejecutar la siguiente instrucción, como se vio acá, se va a proceder a escribir en la dirección 7 de RAM el valor CPU 0 y a su vez en la caché en la posición 7 debido al enfoque write through. Entonces 7 CPU 0, 7 CPU 0. Posteriormente, el CPU 1 va a proceder a realizar una escritura en la dirección 13. El bloque es el 5 de su memoria caché. Se va a proceder a escribir CPU número 1. Ese valor ya se guardó en la memoria RAM y se hizo broadcast. Acá se ve donde el broadcast se recibió del CPU 1, que va a la misma dirección de caché, a la misma dirección RAM, perdón. En ese sentido, el bloque tampoco está en caché, ya que apenas el sistema se está inicializando. Entonces acá se ve en CPU 1 el valor que se acaba de actualizar. En ese sentido, el procesador 0 volvió a hacer una escritura, casualmente en la misma dirección 7, y de esta forma se hace broadcast al CPU 1. Se recibe en el CPU 1 un broadcast del CPU 0. Dice que es una instrucción de escritura en esta dirección, pero este bloque no está en caché. Como se puede ver, no es relevante para él lo que suceda. Entonces, en ese sentido, solamente lo ignora. Procedo a ejecutar la siguiente instrucción. Voy a adelantar bastante para poder ver mayor comportamiento. En ese sentido, se puede ver cuando dice process instruction que corresponde a una instrucción que no accede a memoria, sino que solamente gasta tiempo simulando un tipo de procesamiento. Acá se procedió en el CPU 1 a realizar una lectura de la dirección D5 en decimal 5. Esto corresponde a un 0. Eso se va a ir a guardar en el bloque 5 de caché, que actualmente tiene el dato CPU número 1. Este dato corresponde al mismo bloque que sí está en caché, pero la dirección correspondiente a 5 no está en caché. Este correspondía a otra ubicación. Entonces, en el siguiente ciclo de reloj, la caché número 1 en la dirección 5 debería ser un 0, que es el valor que estaba en memoria principal en la dirección 5. Efectivamente, se ve donde el valor cambió a 0.
Por eso es que yo declaré que los valores por defecto de caché fueran X y los valores por defecto de la memoria principal fueran ceros, para poder ver estas diferencias cuando se están escribiendo o leyendo valores en caché que todavía no han sido modificados en memoria principal. Ahora, el CPU 1 procedió a escribir en la dirección 15, que corresponde al bloque número 7. Este ya procedió a almacenarlo en RAM y envió el broadcast, que como se puede ver en esta parte. En este sentido, la dirección 15, que corresponde al bloque 7, va a tener un valor de CPU 0, ya que es el CPU 0 quien lo emitió. Este bloque ya forma parte de las variables que estaban guardadas en la caché 1. Por lo tanto, se va a proceder a guardar ese valor, ya que se recibió el broadcast del CPU número 0. Entonces deberíamos ver en el siguiente ciclo de reloj, en la caché número 1, en la posición 7, su valor va a ser CPU 0. Y acá, en ese sentido, podemos ver que la única forma en que yo tenga un valor CPU diferente a mi ID de procesador es mediante el broadcast, ya que yo siempre voy a escribir en mi caché mi ID de procesador. Entonces, si yo veo acá un CPU 0 en mi caché número 1, es porque el procesador número 0 actualizó el valor de memoria que estaba guardado en mi caché. Entonces, efectivamente, se puede ver donde se guardó CPU número 0 y es donde el broadcast se dio de manera correcta. Acá hay una nomenclatura de colores. X significa que el valor no ha sido modificado desde su inicialización. CPU número 0 en verde, o en general cualquier valor en verde, significa que el dato se escribió mediante write through, tanto en caché como en memoria principal. Cuando es azul, significa que se escribió mediante broadcasting. Finalmente podemos ver acá la cantidad de misses, hits y access, y podemos ver que en el caso de la caché 0 ha tenido un hit rate bastante alto, y en el caso de la caché número 1 ha tenido un hit rate bastante bajo. Sin embargo, como vamos a ver en un experimento que vamos a realizar en un momento, esos valores, conforme va pasando el tiempo, se van normalizando y va a tender aproximadamente a los resultados que se mostraron en la presentación. Considero esta es evidencia suficiente para poder ver el comportamiento. Ahora voy a proceder a desactivar el modo debugger y ver el sistema corriendo con una mayor cantidad de cores y a una mayor velocidad, para poder ver realmente cuál es el comportamiento de hit rate y de los miss rate. Entonces, este es el código. Esta es la parte de las constantes, que es donde está guardada la configuración del sistema. Se tiene un debugger, se va a proceder a ponerlo a desactivarlo. Si se va a ver la interfaz gráfica. Este es el prefijo de las etiquetas que se guardan en los logs de los archivos. Ese es un caracteres UTF-8 para poder limpiar la consola, para poder dar el efecto de que la interfaz se actualiza. Acá se van a proceder a actualizar la cantidad de cores, la parte de la memoria, cuántos son la cantidad de bloques que se tienen, el valor por defecto que se guarda, el tamaño de la caché, el valor por defecto de la caché, la dirección en bits de las direcciones de memoria. Acá viene la configuración de los fetchers, como se vieron en la presentación. En este momento se tiene que para P se tiene un valor de 0.5. Eso significa que la probabilidad de instrucciones de procesamiento y de memoria son iguales, se van a distribuir de forma uniforme. Si yo lo hago mayor, en este caso 0.8, el uso de memoria va a aumentar y el uso de CPU se va a reducir, ya que se están generando más instrucciones de memoria. Lo voy a poner a la fuerza un número muy alto para poder ver el comportamiento de una forma más rápida de la cantidad de misses y hits de caché. Finalmente, estos son parámetros de configuración para la parte de definir posteriormente si soy de memoria que hago, lectura o escritura. Entonces se define una probabilidad del 50% para ambas. Finalmente se definen algunos parámetros de configuración de los tiempos, por ejemplo cuánto es el tiempo en milisegundos que va a tardar una instrucción siendo procesada,
luego cuánto es de lectura, de escritura y cuánto va a tardar o cada cuánto se ejecuta el clock de, de sincronización principal. Entonces se procedió a hacer los cambios de desactivar el debugger y aumentar la cantidad de cores y modificar la probabilidad. Se procede a compilar de nuevo para ver efectivos los cambios. De hecho, podría hacer esos tiempos más bajos para poder ver más rápido el comportamiento. Esto va a hacer que el comportamiento sea exactamente igual, pero en una décima parte más rápido. Va a ser 10 veces más rápido. Entonces, para poder ver el comportamiento mejor. Entonces, procedo a ejecutarlo. Se pueden ver que hay 8 procesadores. La memoria RAM no varió, la cantidad de bloques por caché no varió. La única diferencia es que ahora se ejecuta de modo automático. Los logs, como se puede observar de fondo, se siguen generando. Entonces el comportamiento va a ser exactamente el mismo al esperado, pero podemos ver de una forma más rápida cuál es la tendencia respecto a los hits y a los misses. Se puede observar que efectivamente los hits son mayores a los misses, entonces se tiene un hit rate más alto. Para efectos de documentación y resultados se dejó una versión corriendo por más tiempo para ver cuál es el comportamiento y se ve que tiende más o menos a 0.7 el hit rate. Entonces ese sería el demo propiamente de la parte funcional. Voy a proceder a comentar un poco la implementación. Entonces se tiene eso es generado con Doxygen. Se tienen varios namespaces. Log es una utilidad que se utiliza para registrar logs en el sistema. SOC es System on Chip, el namespace general donde está toda la solución. Se tiene un ISA, que es donde se guardan un enum que representa, y también un wrapper que representan las instrucciones para no manejar solamente números que representen cosas, sino delegarle eso al compilador para uno trabajar con etiquetas. Entonces, si yo digo que la instrucción es process, por debajo puede ser un 0, pero para alto nivel va a ser una etiqueta más manejable. Entonces se tienen esos tres tipos de instrucciones: process, read memory y write memory. Los modelos, se tiene un modelo de address que básicamente lo que permite es un wrapper para una dirección, ya que en ciertos escenarios es más factible verlo de modo decimal, otros en modo binario. Entonces al final representa lo mismo, pero son diferentes visualizaciones o formas de representarlo. Y como orientación a objetos tienen sus diferentes getters and setters. Posteriormente se tienen unas utilidades, por ejemplo convertir de decimal a binario, binario a decimal, son utilitarios. Las componentes principales se tienen acá. Se tiene el modelo de RAM, ya lo vimos anteriormente en la presentación, que va de la mano con Storage. System es el que se encarga de armar, por decirlo de alguna forma, todo el sistema. Eso sería el equivalente a un módulo top en System Verilog o en HDL en general, que se encarga de instanciar los diferentes módulos e interconectarlos. En ese sentido, la clase System se encarga de instanciar diferentes CPUs e interconectarlos entre sí, y además de generar la señal de clock para poder sincronizarlos a todos. El CPU propiamente, él recibe cuando se inicializa un ID, que es un entero, sync, que es un wrapper del objeto que permite sincronizar los procesos en cada ciclo reloj. Además recibe una referencia a su memoria RAM, o más bien al controlador de memoria RAM, y un array de punteros de tipo CPU, que es como se representa la red de interconexión para poder hacer el broadcast. En este sentido, cada uno de los CPUs tiene un método broadcast receiver, que es el que se invoca por parte de los otros CPUs para enviar e intercambiar comunicación entre ellos. En términos de implementación, se tiene acá, ese es
el uso de cada uno de las cosas que se hacen en cada ciclo de reloj. Se queda esperando por su turno, se procede a proteger la región crítica y después se libera el semáforo para poder delegarle a la capa superior la sincronización. Acá es donde se genera la parte de el prefetch. Lo único que se hace es pedir al fetcher una siguiente instrucción. Se almacena cuál es la instrucción que se está ejecutando actualmente. Eso es para efectos de estadística ver el uso de CPU. Entonces se compara en todos los CPUs en tiempo real qué están haciendo en ese momento y se hace un promedio para saber el uso de CPU. Acá es donde se obtiene el ISA, el tipo de instrucción, que ese es el modelo que había comentado anteriormente. Si es de tipo process, se ejecuta un método execute process, si es de lectura a memoria y si es de escritura a memoria. Cada uno de ellos va a tener un retardo respecto al archivo de configuración. El execute process lo único que hace es escribir en el log, ya acá se encarga de asignarle un tiempo de espera correspondiente. El execute read y el execute write lo que hace es un wrapper hacia el método de cache control read, que es el que se encarga propiamente de realizar la lectura. A este se le pasa la dirección, que es el modelo que contiene las diferentes representaciones de las direcciones. Igual al writer se le pasa una dirección y cuál es el valor que se le va a almacenar. Acá se define que el valor a almacenar es el prefijo, que es bien el archivo de configuración, y el ID del CPU. Entonces así es como se guarda el valor que se debe almacenar. El cache control write es el controlador de escritura. Como mencioné anteriormente, recibe la dirección y el valor. Lo primero que hacemos es convertir la dirección que viene a una versión estándar de la cantidad de ceros correspondientes hacia la izquierda, ya que cuando se convierte a binario no se ponen los ceros a la izquierda, que son no son significativos o no tienen valor o peso, pero para efectos de hacer el análisis con los tags y los index es necesario que estén ahí. Entonces se hace un fill para que siempre tengan todas las instrucciones el tamaño de direcciones que debería tener y que se declaró en el archivo de configuración. Se procede a determinar cuál es el bloque, el índice del bloque en caché. Entonces lo que se hace es que se obtiene la dirección como un número entero y se hace la presión módulo con el tamaño de la caché. Posteriormente a ese número de bloque se obtiene el cache block, que se obtiene mediante referencia para no tener que estar haciendo copias innecesarias en memoria y que cada actualización se guarde directamente en su almacenamiento permanente. Se obtiene cuál es la dirección y cuál es el dato que está en esa caché. Entonces se procede a hacer la comparación para obtener cuáles son los index tanto de la instrucción que está almacenada en caché como la instrucción que se va a almacenar, o más bien en la dirección en la que se va a almacenar. Si estos index son iguales, significa que estamos en el mismo bloque. Entonces se procede a guardar o registrar un hit para efectos de estadísticas, y como estamos en el mismo bloque, lo único que tengo que hacer es actualizar el cache block con mi nuevo valor, ya que la dirección es la misma. Si es un bloque diferente, se registra el miss y lo que hace es que se actualiza la dirección del bloque a la nueva que se le está indicando con su valor correspondiente. Debido a que estamos utilizando un bloque write through, siempre el valor que se está escribiendo va a ser un valor válido, por lo tanto el estado va a ser un valor activo. Y finalmente, debido a que es write through, se procede a almacenar el dato en memoria RAM. En ese sentido, ya la memoria RAM contiene el delay para emular la penalización por acceder a memoria persistente. Finalmente, cuando ya se realizaron las diferentes escrituras, se hace el broadcast a todos los CPUs para que ellos atiendan la necesidad. Eso realmente fue como de, ¿cuál es la palabra? Confirmación, guardarlo aunque no es necesario, ya que el bloque es el mismo. Y la parte de los logs, cuando hay una lectura, el enfoque es bastante similar. Si el bloque ya existe, entonces hace un hit y se dice que sí estuvo en caché. Y si es un miss, entonces se le pone un estado, se registra el miss, se sabe que el bloque va a quedar bien, ya que el dato se va a traer de RAM. Entonces a este cache block en esta dirección
se le va a guardar el valor que esté guardado en la misma dirección en memoria principal. Entonces, en este sentido, si estaba en caché, se guarda que si estuvo en caché, y si no, que no estuvo en caché. Eso es para efecto de logs. Finalmente, el Broadcast Receiver utiliza el mismo enfoque para determinar si la dirección del dato que se actualizó en otra caché yo lo tengo. Comparo las direcciones, si ambas direcciones son iguales y además los tags son iguales, entonces mi dato sí está en caché. Entonces procedo a actualizar el valor y finalmente se guardan los logs. Esta es la forma en cómo se construyó el sistema. Como se puede, a modo de conclusión, como se pudo observar en las diferentes conclusiones de la presentación, esto aumenta un hit rate bastante alto, ya que con incluso 100 accesos a memoria principal a través de la caché, ya se puede ver un rendimiento mejor a que si no se estuviera utilizando ningún tipo de protocolo de coherencia. Agradezco mucho por el tiempo.